Hace 3 años, yo estaba un sábado explorando un viejo edificio de apartamentos en las afueras de la ciudad. Era una mañana nublada. Tenía 29 años y trabajaba como trabajadora social. Decidí que era un buen día para documentar un lugar abandonado. Había escuchado cosas extrañas sobre ese edificio, como historias de sombras y ecos. La curiosidad me llevó hasta allí. Cuando llegué, me sentí rara. El aire era frío y pesado, como si el lugar estuviera esperando algo. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y el suelo crujía con cada paso. La puerta principal estaba un poco abierta. Decidí entrar. Un aire helado me hizo estremecer. Esto no puede ser solo el viento, pensé. Me pregunté si realmente había algo más en ese sitio. Mientras caminaba por el pasillo, vi unas notas escritas en el suelo. Las leí y me sentí inquieta. Decían cosas como nunca vuelvas a casa sola. Me hizo dudar de estar allí. Las palabras parecían tener vida propia. Recordé las historias que escuché y empezaron a sonar en mi cabeza. Me pregunté si debería dar media vuelta. Seguí explorando, pero cada habitación tenía una atmósfera extraña. Encontré más notas en las paredes. Algunos dibujos eran de figuras que parecían salirse de un mal sueño. Escuché risas suaves, como si alguien estuviera bromeando en el fondo. Me paré en seco. ¿Qué era eso? Mi corazón latía rápido. Miré a mi alrededor, pero solo había silencio. En un momento, entré en una habitación pequeña llena de juguetes rotos. En medio de todo ese caos había una muñeca con una mirada extraña. Esto no está bien, me dije. La miré y sentí que los ojos de la muñeca me seguían. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La atmósfera se volvía más densa. Fue entonces cuando escuché un susurro, muy claro. No deberías estar aquí. Me volví al instante, pero no vi a nadie. El miedo me invadió. Comencé a preguntarme si era real o solo mi mente jugándome una mala pasada. Frustrada, decidí seguir adelante. ¿Por qué me quedaba atrapada en ese lugar? Caminé un poco más y llegué a un corredor oscuro. La luz entraba débilmente a través de las ventanas rotas. Fue entonces que escuché pasos detrás de mí. Miré, pero todo estaba vacío. No sabía si era mi imaginación o si realmente había alguien más allí. El aire pesado se sentía aún más agobiante. Esto es una locura, pensé. A medida que me acercaba a la salida, la sensación de ser observada aumentaba. Estaba segura de que no estaba sola. Sudaba frío y mi mente no dejaba de repetir las frases de las notas. Finalmente, llegué a la puerta. Justo cuando iba a salir, escuché una última voz que decía, «Nunca olvides nosotros». Me detuve, miré hacia atrás, pero solo había sombras. Salí corriendo, deseando no volver jamás. Capítulo 2. No pude dormir esa noche. Las imágenes del edificio seguían atormentándome. La muñeca, las risas y esas palabras, «Nunca olvides nosotros», resonaban en mis oídos como un eco lejano. Decidí que necesitaba respuestas. Puse en mi mente que debía volver al edificio, pero la idea me aterraba. Sin embargo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Al día siguiente, decidí visitar la biblioteca local. Busqué información sobre el edificio. Encontré un dossier descolorido que hablaba de un incendio, hace muchos años, que había cobrado varias vidas. Uno de los nombres de las víctimas me dejó helada. Coincidía con las iniciales que vi garabateadas en una de las notas del edificio. Mi estómago se retorció. Me pregunté si estas almas aún merodeaban por allí. Mientras leía más sobre la historia del edificio, sentí una presencia a mi alrededor. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sacudí la cabeza. Es solo tu imaginación, me dije. Pero no podía sacudirme la sensación de estar observada. Volví a casa, pero el deseo de regresar al edificio era abrumador. Decidí que volvería al siguiente fin de semana, pero esta vez, llevaría acompañante. Necesitaba la seguridad de otra persona. Llamé a Jessica, mi mejor amiga. Al principio se mostró escéptica, pero al mencionar las historias, su curiosidad fue despertada. Aceptó unirse a mí, pero me advirtió que mantendríamos nuestra distancia. El sábado llegó rápido.
Con el corazón en la mano, Jessica y yo nos dirigimos al edificio. El sol brillaba, algo que contrastaba con mis recuerdos de la semana anterior. Cuando llegamos, el lugar parecía aún más inquietante bajo la luz. ¿Estás segura de que esto es una buena idea?, me preguntó Jessica, mirando la puerta entreabierta. Necesitamos saber qué hay aquí, respondí, aunque yo misma dudaba. Entramos, y el frío regresó inmediatamente. Esta vez, noté que algo había cambiado. Un fuerte olor a quemado llenaba el aire. Me sentí débil, como si el lugar intentara arrastrarme de nuevo a ese sentimiento de inquietud. Jessica y yo comenzamos a explorar juntas. Recorrimos el pasillo, tratando de no pensar en las notas o las historias que había leído. Mientras nos adentrábamos, encontramos algo inesperado. En una de las habitaciones, en una esquina oscura, había un viejo álbum de fotos. Recogí el álbum, y aunque estaba polvoriento, se notaba que alguien lo había manejado recientemente. Abrí la primera página y el corazón se me detuvo. Las imágenes mostraban a un grupo de niños, todos sonriendo en lo que parecía ser una celebración. En medio de ellos, vi un rostro que me era familiar. Era la misma niña de la muñeca. Tenía el mismo vestido desgastado y la misma mirada en esos ojos. Jessica, mira esto, le dije, señalando la imagen. Ella se acercó, y su mirada se tornó grave. Esto no está bien, murmuró. Pero antes de que pudiéramos procesar la información, el aire se volvió helado. La puerta detrás de nosotros se cerró de golpe. El sonido hizo eco en el silencio de la habitación. Una sensación de pánico se apoderó de nosotras. Jessica intentó abrir la puerta, pero no se movía. Fue entonces cuando escuché el susurro de nuevo. Nunca olvides nosotros. Esta vez, estaba mucho más cerca. Las luces comenzaron a parpadear y una sombra apareció en una esquina de la habitación, acercándose lentamente. Atrapadas y sin opciones, tanto Jessica como yo entendimos que la curiosidad nos había llevado demasiado lejos. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Jessica, su voz temblaba. No tenía respuesta. La sombra avanzaba, y lo único que podía decir era, corremos. Pero antes de que pudiera actuar, noté algo en el álbum. Más imágenes, más sombras. Y en esas sombras, rostros. Rostros que no eran solo recuerdos, la realidad se desvanecía ante nosotros. Todo estaba a punto de cambiar. Capítulo 3. La sombra continuaba acercándose, y el frío se intensificaba a cada segundo. Sentí que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. La imagen de la niña sonriendo en el álbum contrastaba dramáticamente con la amenaza que ahora enfrentábamos. ¿Dónde está la salida?, murmuró Jessica, su voz era un hilo tembloroso. Me giré hacia la puerta, intentando forzarla. No respondía. El olor a quemado se volvía más intenso, como si las llamas del pasado aún ardieran en las paredes. Miré el álbum una vez más. Las sombras en las fotos me miraban con ojos vacíos. Tal vez hay algo que necesitamos saber, dije, intentando racionalizar el miedo. ¿Cómo se supone que vamos a saberlo, aquí? Jessica se veía cada vez más pálida. Justo cuando estaba a punto de rendirme, la sombra se detuvo. El aire se volvía más pesado. Era como si la habitación contuviera la respiración. No, 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 repetía una y otra vez, aunque no sabía bien por qué. La sombra parecía menguar y con ella, mi pánico empezó a agitarse en un torbellino de curiosidad. ¿Qué querían de nosotras? Escucha, le dije a Jessica, intentando calmarme. Quizás el álbum nos muestra algo importante. ¿Qué tal si buscamos más fotos? Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban incertidumbre. Volví a abrir el álbum. Pasé despacio las páginas arrugadas. En cada imagen había un niño o una niña, todos vestidos con trajes antiguos, anclados en ese momento como en una trampa. La siguiente página trajo una oleada de horror. Una de las niñas tenía un medallón que reconocí. Era igual al que llevaban las muñecas que había visto en el edificio. ¿Lo ves?, le dije a Jessica, señalando la fotografía. Ese es el mismo collar que tiene la muñeca. El corazón me latía a un ritmo frenético. Esto no podía ser una coincidencia. De repente, la sombra dio un paso adelante.
Mis ojos se agrandaron. La figura no era solo oscuridad, podía distinguir un contorno, una forma similar a la de una niña. Era la misma niña de la foto. ¿Qué quieres?, grité, sintiendo mi voz temblar. La figura permaneció en silencio, pero su presencia era abrumadora. Una risa tenue surgió de la sombra, resonando en la habitación. No era la risa de un niño que juega, sino más bien de un eco de tristeza. Nunca olvides nosotros, volvió a susurrar, ahora más fuerte, como si reclamara nuestra atención. Jessica retrocedió, buscando una salida. Esto es una locura. Debemos irnos. Yo quería seguir mirando, descubrir más, pero el miedo comenzaba a succionar mi valentía. Un momento, dije. Tal vez si les hablamos puede que entiendan que no somos una amenaza. Jessica me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Hablarles? ¿En serio? Están muertas, Clara. La niña sombra dio un paso más cerca. Algo en su mirada me hizo sentir que en el fondo, había desesperación y no solo odio. ¿Por qué están atrapadas aquí?, pregunté. Un estremecimiento recorrió la habitación. La mayoría de las fotos en el álbum ya no eran solo imágenes, podían contar una historia. Están buscando ser recordadas, murmuré para mí. Clara, mira, gritó Jessica. Señaló algo en el álbum. En la última página, había un dibujo de un edificio en llamas, con un grupo de niños dibujados en la ventana. Lo que antes eran solo figuras sonriendo ahora eran gritos de socorro. El miedo me atravesó en un torrente. Ellos no quieren que olvidemos, quieren que los liberemos. La sombra asintió lentamente. El aire se espesaba, pero había una energía palpable que parecía ofrecernos una oportunidad. Antes de que pudiera procesar todo, la sombra dio un paso atrás, dejando un espacio entre nosotras y ella. Miré a Jessica, que parecía lista para explotar. Sabía que el tiempo se agotaba. ¿Qué haremos?, pregunté, mientras el susurro se repetía, urgido por el eco de su historia. Una idea surgió en mi mente. Debemos encontrar la forma de ayudarles. Justo cuando intentaba formular un plan, el aire a nuestro alrededor empezó a vibrar. No hay tiempo, pensé. Algo inevitable iba a ocurrir. Debemos hacerlo. Ahora. Y así, con el corazón palpitando, pensé en cómo demostrar que no estábamos allí solo para observar. Tenía que ser valiente, porque esta vez, nuestras decisiones podían cambiarlo todo. Capítulo 4. La sombra parecía más fuerte ahora, pero algo en su presencia también era frágil. ¿Cómo podemos ayudarlas?, pregunté, mi voz tiembla mientras Jessica, aún aturdida, se aferraba a mi brazo. Debemos descubrir qué les ocurrió, respondí, sonando más segura de lo que me sentía. Tal vez al recordarlas, se puedan liberar. La niña sombra sintió, casi como si entendiera. Sin dejar de mirar el álbum, cambié de página. La siguiente imagen mostró un grupo de niños jugando en un patio. Pero al fijarme más, noté que el fondo era el mismo edificio en llamas que había dibujado. El aire se sentía pesado. ¿Era posible que estuvieran atrapados por sus propios recuerdos? Jessica, ven aquí, le dije con urgencia. Mira esto. Estos niños están felices, pero hay tristeza en sus ojos. Algo les pasó. No quiero quedarme aquí. Todo esto es demasiado, respondió ella, retrocediendo más, incapaz de sostener la mirada. Pero una parte de mí sabía que no podíamos irnos ahora. Lo sé, pero tenemos que averiguarlo, insistí. La sombra volvió a acercarse con un movimiento suave, casi como una súplica silenciosa. La angustia era palpable. Moví mi mano por el álbum, tocando cada imagen. Tienen que contar su historia. ¿Por qué están atadas a este lugar?, dije, más para mí que para ella. Cada foto traía consigo un peso emocional. ¿Sabes qué? Creo que esto es lo que quieren. Quieren que revelemos la verdad. En ese momento, un viento helado atravesó la habitación, haciendo que el álbum se moviera como si tuviera vida propia. Supe que el tiempo se deslizaba entre nuestros dedos. La sombra se estaba definiendo más cada minuto. Clara, por favor, suplicó Jessica, sus ojos llenos de lágrimas. No hay nada que podamos hacer. Solo nos está usando. No,
Jessica. No puede ser. Tal vez sientan nuestro miedo, pero no hemos intentado nada. Me volví de nuevo hacia la sombra. Si de verdad quieren que las recordemos, que nos cuenten lo que pasó, haremos lo que sea necesario. La sombra emitió un susurro más fuerte, y entonces vi destellos. Imágenes fragmentadas se proyectaron en las paredes. Niños corriendo, el edificio ardiendo, gritos. Era un ciclo interminable de desesperación. Iban en busca de ayuda, pero nadie las vio. Deben estar atrapadas en su dolor, dije, sintiendo una nueva determinación. Ellos nunca pudieron despedirse. Jessica respiró hondo, y aunque su miedo persistía, empezó a acercarse a mí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo dejamos que se vayan? Su voz se llenó de esperanza, a pesar del pánico que todavía reinaba. Debemos recordar sus nombres, darles voz, respondí. Si logramos eso, tal vez puedan descansar. Mientras tomaba el álbum entre mis manos, noté una inscripción en la parte inferior de una de las fotos. Mira esto, es un nombre, le dije a Jessica. Espera, hay más. Hay nombres en todas, cada foto tiene un nombre. Entonces, las imágenes empezaron a cobrar vida. Una figura apareció en la esquina de la habitación, más definida que la sombra. Era la niña de la que había visto su reflejo en la fotografía, y sus ojos eran un mar de emociones. Recuerden, gritó con una voz que resonó en cada rincón. En ese instante, comprendí que habíamos dado el primer paso, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Tan pronto como las palabras se disiparon, la estancia tembló. Las paredes parecían crujir. La sombra de la niña giró lentamente hacia nosotras. Era como si la habitación misma estuviera reaccionando a nuestro descubrimiento. ¿Ahora qué?, preguntó Jessica, con un hilo de pánico en su voz. Y entonces, antes de que pudiera responder, todo se oscureció. Ante mí, una advertencia brilló. Aún no habíamos desatado completamente la tormenta escondida en las sombras. Capítulo 5. La oscuridad me envolvió como un abrigo pesado. Intenté enfocar la vista, pero todo era negrura. Gemidos y susurros llenaron el aire, como ecos de memorias olvidadas. Clara, escuché la voz de Jessica, lejana y temblorosa. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy, respondí, aunque el temor se adhirió a mi pecho. La presión aumentaba, como si el aire estuviera formando una nube de ansiedad a nuestro alrededor. De algún modo, sabía que teníamos que mantenernos unidas. ¿Qué hacemos?, preguntó ella mientras su voz se hacía más baja. No puedo ver nada. Debemos encontrar las fotos, dije. Solo así podremos proseguir. Las palabras apenas salieron de mi boca antes de que un destello de luz apareciera ante nosotros. En el mismo instante, la sombra cobró forma, más intensa que nunca. La niña se alzó frente a nosotras, sus ojos brillantes como estrellas en la oscuridad. Recuerden, dijo nuevamente, pero esta vez su voz era más pulsante, más intensa. Por favor, recuerden. Lo haremos, murmuré, el pánico surgiendo dentro de mí a la vez. Necesitamos conocer sus nombres. Mi mente volvió a las imágenes del álbum, a cada rayo de esperanza que representaban. De pronto, las paredes comenzaron a brillar, y las imágenes aparecieron una vez más. Esta vez no eran solo fotos, eran fragmentos de sus vidas, y nos ofrecían un vistazo a un tiempo y un lugar más felices. Niños riendo, corriendo. Pero en el fondo, siempre había una sombra, un eco de lo que vendría. Jessica retrocedió. ¿Y si no conseguimos liberarlas? ¿Y si empeoramos las cosas? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que están sufriendo. Merecen ser recordadas, insistí, aferrándome a su mano. Esa es nuestra única opción. La sombra sintió nuevamente, y su expresión parecía de imploración. Mientras hablaba, algo más comenzó a formarse a nuestro alrededor. Las imágenes brillantes que antes eran solo recuerdos empezaron a moverse con un ritmo propio. Escuché risas desvaneciéndose, y gritos de auxilio que sacudían los muros. Fue como si las memorias estuvieran intentando salir a la superficie. Clara, esto es demasiado. No puedo, dijo Jessica, cubriéndose los oídos.
Cállense. Jessica. Debes concentrarte. Tienes que ayudarme. Grité, pero el sonido se perdía en la cacofonía. Debemos darle voz a estos niños. Las imágenes cambiarían, y otra niña, con un vestido amarillo, apareció en la esquina, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Mi nombre es Amélie, dijo con un hilo de voz. Nunca dijeron nuestros nombres. Amélie, te recordaremos. Lo prometo, dije, sintiendo como la rugiente tempestad a nuestro alrededor cobraba menos fuerza, pero en ese instante, el aire se volvió frío y denso. Una nueva presencia se asomó, una figura oscura, más grande que la sombra de la niña, parecida a una tormenta a punto de desatarse. Deténganse. No pueden hacerlo. Voces altas y furiosas gritaron a través de la oscuridad. El pánico se apoderó de mí. ¿Qué es eso?, pregunté mientras sentía el poder de la nueva sombra intensificándose. Ten cuidado, me advirtió Amélie, y pude ver cómo su figura comenzó a desvanecerse un poco. Debemos apurarnos. El nuevo ser se abalanzó hacia nosotras, y ya no había tiempo para dudas. Jessica, recuerda sus nombres. Recuerda a Amélie, grité, sintiendo que la batalla que habíamos comenzado estaba solo al principio, y ahora enfrentábamos algo mucho más aterrador. Capítulo 6. La figura oscura se abalanzó hacia nosotras, y el aire se volvió gélido. Jessica se quedó paralizada, sus ojos fijos en la sombra mientras yo intentaba pensar en lo que debía hacer. Jessica, concéntrate, grité, instándola a reaccionar. Esto no puede estar pasando, murmuró ella, temblando. Pero en ese momento, recordé a Amélie. Su rostro, sus ojos suplicantes. Tienes que hacerlo. Por Amélie. La mayor presión que sentía en mi pecho se acercaba a un punto de quiebre, la sombra creció, extendiendo tentáculos oscuros, llenándome de miedo. No. No lo permitiré, grité desgarradoramente. Tenía que defender lo que habíamos comenzado. Tenía que enfrentar a esta criatura y recordarle que no podía deshacerse de nosotros. Clara, no sé si puedo, dijo Jessica mientras retrocedía más. Pero yo podía ver que en sus ojos había un destello de determinación. La conexión que habíamos hecho con Amélie había abierto algo en ella, un pequeño rayo de esperanza. Recuerda, Jessica. Sus nombres, insistí. Las imágenes comenzaron a distorsionarse a nuestro alrededor, convirtiéndose en un paisaje de recuerdos tristes. Niños, todos ellos con ojos llenos de dolor, comenzaron a aparecer, mirándonos desde la penumbra. Frágiles, desvanecidos, pero ahí, Jessica dio un suspiro profundo, bajando la mirada por un segundo mientras alentaba su voz. Amélie. Tiana. Luca, enumeró, cada nombre luminoso en medio de la oscuridad. A medida que pronunciaba los nombres, el aire parecía palpitar, la figura oscura se detuvo, como si cada nombre que pronunciaba fuera un golpe contra su poder, como si les diera voz. El grito que salió de la sombra fue mezcla de rabia y miedo. Cállense. No pueden hacerlo. No somos las que debemos callar, respondí, sintiendo como mi propio miedo disminuía mientras la sombra retrocedía. Ustedes son quienes deben ser recordados. Era un acto de rebelión, de liberación. Jessica y yo, juntas, pronunciamos los nombres una y otra vez. Amélie, Tiana, Luca, Sofía, Miguel. El aire vibraba más intensamente. La figura oscura comenzó a desvanecerse, mientras risas infantiles trataban de atravesar la negrura, rompiendo las cadenas del silencio. No. No pueden. La sombra gritaba con un eco desgarrador, pero cada nombre pronunciado parecía atar un lazo irrompible entre ellos y nosotras. Estábamos en una batalla, y cada palabra era un pasaporte hacia la libertad. De repente, mientras el último nombre salió de nuestros labios, la oscuridad estalló en destellos de luz, como si un nuevo amanecer estuviera naciendo. La figura oscura se desintegró, dejando solo un tenue susurro que se perdía en el aire. Una calma repentina llenó el espacio. Las imágenes que danzaban a nuestro alrededor ahora eran luminosas, y los rostros de los niños sonreían. Estaban aquí, liberados. ¿Lo logramos?, preguntó Jessica, todavía temblando, pero ya no de miedo. Sí,
respondí, mirando a nuestro alrededor mientras los niños se disolvían en una niebla luminosa. Lo logramos. Pero antes de que la calma pudiera asentarse, sentí un viento frío que soplaba atrás de mí. Rápidamente me di vuelta y vi una figura familiar, una nueva sombra, más antigua y poderosa. Esto no ha terminado, dijo con una voz grave. Mis entrañas se retorcieron. Habíamos logrado algo, pero sabía que lo que se nos venía era aún más aterrador. Jessica, no podemos quedarnos aquí. La urgencia me empujó a moverme. Debemos seguir adelante. Más nombres nos esperan. La figura se acercaba, y sabía que no había tiempo que perder. Capítulo 7. Corrí hacia Jessica, que ya había comenzado a alejarse de la nueva sombra. Su rostro reflejaba la mezcla de miedo y determinación que sentía. ¿Hacia dónde?, me preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé, admití. Pero tenemos que seguir. No podemos permitir que nos atrape. La figura anciana, aunque parcialmente oscurecida, emanaba un aura que me helaba la sangre. Su mirada, profunda y vacía, parecía atravesar mi alma. Has ganado esta vez, pero no te engañes, resonó su voz. Los recuerdos no siempre son suficientes. Jessica dio un paso en falso, inquieta. ¿Qué quiere decir? Las palabras parecían querer salir de ella, pero el temor se adueñaba de su voz. No lo sé, respondí. La certeza de nuestra victoria se disipaba rápidamente frente a ella. Solo tenemos que irnos. Entonces, como si la sombra quisiera jugar con nuestras esperanzas, comenzó a moverse más rápido. Su forma se distorsionó, convirtiéndose en un torbellino de oscuridad que amenazaba con tragarnos nuevamente. Construí mi coraje. Recuerda a los otros niños, le recordé a Jessica mientras empujaba a ambos a seguir adelante. Caminamos rápidamente, las imágenes de nuestro entorno parecían cambiar con cada paso que dábamos. La calma que habíamos sentido antes se transformó en un desasosiego persistente. En este lugar, los ecos de las risas infantiles se fueron desvaneciendo, dando paso a susurros inquietantes. ¿Y si no podemos recordar sus nombres?, preguntó Jessica, cada vez más pálida. No lo sé, respondí. Dediquémonos a buscar más. Aún pueden necesitarnos. Pero incluso mientras hablaba, podía sentir que el tiempo se nos escapaba. Detrás de nosotros, escuché el eco de una risa burlona. Era una risa que se arrastraba como una sombra, ligera y fría. Creen que pueden escapar, decía la figura, más cerca ahora. Pero cada nombre olvidado es una puerta abierta para mí. La desesperación me golpeó como un puño. Estamos a salvo, mentía Jessica. Era una mentira que ni yo podía creer. Empezamos a correr, a medida que la niebla espesa nos envolvía. La complejidad de aquel lugar se tornó confusa. Pasamos varias puertas y pasillos, todo se sentía igual. Las sombras de los niños liberados todavía danzaban en mi mente, pero eran solo recuerdos ahora. Las puertas de nuestra memoria empezaban a cerrarse. Debemos encontrar una salida, dije, aunque las palabras sonaron vacías. La figura oscura nos seguía. Su risa retumbaba, como un eco sin fin. Debemos recordar, insistí. Aún podemos hacerlo. Jessica asintió, pero los ojos le brillaban de miedo. Ella era más fuerte de lo que pensaba, pero el miedo la estaba consumiendo. Entre murmullos, comenzamos a recordar a aquellos que no habíamos mencionado. Ricardo. Valentina, cada nombre pronunciado parecía crear una luz momentánea que nos rodeaba, era un intento desesperado, una iniciativa que no sabía si funcionaría o solo nos haría sentir más vulnerables. La sombra rugió, furiosa ante nuestras palabras. Suficiente. No pueden escapar de la verdad. Y entonces, todo comenzó a oscurecerse a nuestro alrededor, fue en ese instante cuando lo descubrí. Mira, grité, apuntando a una ventana cubierta de polvo en el pasillo. A través del cristal desgastado, había un atisbo de luz del exterior. Podemos salir por ahí, rápido. Las palabras escaparon de mis labios con un nuevo fervor. Necesitábamos desesperadamente escapar del hombre que nos acechaba. Pero el camino hacia la ventana no estaría libre.
A medida que corríamos hacia ella, sentí que la sombra se abalanzaba sobre nosotras con más fuerza. Jessica. Ahora. La urgencia en mi voz era palpable mientras empujaba a Jessica hacia la luz. La figura oscura no se daría por vencida fácilmente. Capítulo 8. El aire se volvió denso mientras corríamos hacia la ventana. La luz parecía una línea delgada, un refugio en medio de la oscuridad que nos envolvía. No te detengas, grité en un impulso de pánico. Alcancé a empujar a Jessica hacia la abertura, su cuerpo se precipitó hacia adelante. Todo se sentía como una eternidad. La sombra, voraz, se acercaba más rápido, con un empujón, logré acomodarme junto a ella y ambas nos lanzamos hacia la luz. Sin embargo, al atravesar la ventana, no caímos en el cálido abrazo del exterior, sino que nos encontramos en otra habitación, similar a la que habíamos dejado atrás. La oscuridad no se disipaba, solo había más sombras. ¿Qué está pasando? Jessica jadeó, su voz llena de confusión. La nueva sala estaba vacía, a excepción de un gran espejo en la esquina, cubierto de polvo. La imagen que reflejaba no era la nuestra. En lugar de eso, vislumbré a los niños que habíamos estado tratando de recordar, sus rostros eran borrosos, una mezcla de risas y llantos perdidos. Debemos seguir buscando, murmuré, presionando mis palmas contra el espejo. Sentí una extraña conexión, como si pudieran escucharnos del otro lado. Ricardo. Valentina, repetí, con más fervor. Al instante, el espejo comenzó a temblar, y un destello de luz atravesó la superficie. No, la voz de la figura oscura resonó nuevamente en nuestros oídos. No jueguen con recuerdos que no les pertenecen. El espejo se rompió en 1000 pedazos, pero en lugar de caer al suelo, los fragmentos comenzaron a flotar, creando un caleidoscopio de imágenes que mostraban los momentos felices de los niños. Sorprendida, Jessica se acercó un paso más. Mira. Están ahí, gritó señalando a un grupo de niños que jugaban en un campo verde. Pero el instante fue breve, su risa se transformó en un llanto desgarrador mientras regresaba a la penumbra. No podemos perderlos, dijo Jessica, su voz estridente se perdía entre los ecos de la habitación. Sentí la emoción desbordar en mí, el miedo luchando con la esperanza. Necesitamos recordar sus nombres todos. Pero por cada nombre que pronunciábamos, más fragmentos volvían a unirse al espejo, formando una muralla que se interponía entre nosotros y la salida. La figura oscura se acercaba, su voz ahora era un susurro. No hay nombres que recordar, solo olvido. Microhistorias que el tiempo ha devorado. A pesar de sus palabras, algo dentro de mí se negaba a ceder. Había que intentarlo. Emma Pablo Marina, continué, las palabras fluyendo, aunque la desesperación creciera dentro de mí. Jessica se unió al esfuerzo. Sus manos agitadas intentaban desafiar la penumbra que nos rodeaba, mientras recordábamos, las imágenes comenzaron a cobrar vida. Los fragmentos de espejo vibraban, y de pronto, comenzaron a salir zumbando en espiral. Está funcionando, grité, sintiendo un nuevo empuje de energía, la figura oscura parecía tambalearse. No pueden, bramó furiosamente, pero era demasiado tarde. El aire comenzó a iluminarse, una luz brillante atravesaba la habitación, haciéndonos sentir menos solas. De repente, un grito desgarrador resonó, suficiente. Era un eco de todos los nombres olvidados. Y cuando cayó, la oscuridad se abalanzó sobre nosotras. En un instante, todo se volvió negro. No sabía si habíamos ganado o si habíamos caído aún más lejos. Desperté, no en otra habitación, sino en un vasto vacío. No había sombras, pero tampoco una señal de Jessica. Jessica, grité, pero solo el eco de mi propia voz regresó. La incertidumbre se apoderó de mí, y en lo más profundo de mi ser, sentía que aún no había terminado, la lucha seguía. Capítulo 9. El vacío que me rodeaba parecía un abismo. No había paredes, ni objetos a la vista, solo una inmensa sombra que absorbía cualquier vestigio de luz. Intenté controlar mi respiración, pero el aire me parecía pesado y escaso. Un sudor frío comenzaba a recorrer mi espalda. Ya sé que insistí nuevamente, pero el eco no trajo respuestas. En su lugar, la soledad se adueñó de cada rincón de mi mente.
Tenía que encontrarla. Tenía que hacer algo. Dar un paso. Avancé, moviendo mis pies con cautela, esperando que la oscuridad no me tragara por completo. Mientras caminaba, noté un destello a lo lejos. Era débil, pero casi pulsante, como un latido que resonaba en la nada. Sin pensarlo, me dirigí hacia allí. Cuanto más me acercaba, más intensa se hacía la luz. Con cada paso, la ansiedad crecía. ¿Dónde estás, Jessica?, murmuré mientras mis pasos se apresuraban. Los murmullos comenzaron a llenar el aire, voces distantes intercaladas en la penumbra. Olvídalo, ella ya no está, susurraban. Quería ignorarlas, pero fue como si sus palabras se enroscaran alrededor de mi corazón. Cállense, grité. Mis palabras retumbaban, la oscura incomprensión me hacía sentir pequeña. Finalmente, alcancé la fuente de luz. Ante mí había un portal, un umbral vibrante que parecía estar en constante cambio. Me asomé con cautela y vi imágenes en movimiento, escenas que reflejaban momentos de tanto dolor como de alegría. Nuevamente vi a los niños. Había momentos en los que sonreían, pero también vi la tristeza en sus ojos. Claro estaba que no solo eran recuerdos, eran parte de mí, parte de lo que había olvidado. A medida que observaba, comprendí que también era un reflejo de mis propios temores. ¿Cómo voy a sacarte de aquí, Jessica?, susurré para mí misma cuando una de las imágenes pareció cambiar. Un rostro familiar apareció entre las sombras. Ricardo, grité, reconociendo al niño que había estado intentando recordar. Su mirada era suplicante, como si pudiese sentir mi desesperación. Pero el eco de su voz no me llegó. Ayúdame, pareció gritar aunque su boca no se movió. La luz del portal se volvió más intensa, destellos que recordaban la risa de los niños se concentraron en un solo brillante evento. Y allí, entre ese torbellino de colores y sonidos, podía escuchar a Jessica, un leve susurro que se transformó en un grito. ¡Ayúdame! Se sentía tan cerca, acurrucada en la oscuridad. La mezcla de mi temor por ella y la emoción de volverla a escuchar me empujó hacia el portal. Sin pensarlo, di medio paso, y el murmullo se tornó un grito desgarrador. No, 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 resonó la figura oscura a mis espaldas. La sensación de frío se intensificó, golpeando mi piel como si intentara advertirme. Pero no podía dar marcha atrás, no después de despertar en este vacío. Con el corazón en la mano, crucé el umbral. De repente, todo fue luz. El aire cargado de energía, como si estuviera en medio de una tormenta. Sentí que volaba y caía a la vez. Un instante después, aterricé en un lugar que parecía una mezcla entre nuestra casa y esa habitación distorsionada. Y ahí estaba ella, Jessica, tendida en el suelo. Jessica, grité, corriendo hacia ella, pero en ese mismo instante, el suelo tembló. La sombra de la figura oscura se proyectó sobre nosotras. No escaparán tan fácilmente, resonó, y la oscuridad comenzó a cerrarse nuevamente. La lucha estaba lejos de terminar. Capítulo final. El aire se volvió espeso y el suelo tembló bajo nuestros pies. Jessica, grité, sintiendo una oleada de pánico. Ella estaba ahí, en el suelo, pero la sombra regresaba, más feroz y amenazante que nunca. Debemos levantarnos. Le grité mientras me apresuraba hacia ella. Ella reaccionó lentamente, su mirada aún perdida. ¿Qué pasó?, murmuró, levantándose con dificultad. ¿Dónde estamos? Debemos recordar sus nombres, le insistí. Todos ellos son la clave. Miré alrededor, el lugar se sentía distorsionado, como si la realidad se fragmentara cada vez que la sombra avanzaba. A lo lejos, podían verse ecos de recuerdos perdidos de risas infantiles y imágenes vagabundeando. Teníamos que darles voz, y rápido, mientras me aferraba a su mano, volví a concentrarme. Amélie, Tiana, Luca, cada nombre sonaba como un mantra, resonando en la oscuridad, enviando pequeñas vibraciones hacia las paredes. La figura oscura se detuvo, pero su risa burlona llenaba el espacio. No escaparán, decía, como si intentara sembrar la desesperación en nosotras. No, exclamé, sintiendo que la desesperación se transformaba en rabia. Miré a Jessica, su expresión era una mezcla de determinación y miedo. Unámonos, propuse. ¿Qué más recuerdas?
Pablo Emma Valentina mencionó, y los ecos de esos nombres resonaban cada vez más fuerte. Las imágenes a nuestro alrededor parecían cobrar vida, acercándose, manifestándose como una fogata de luz que comenzaba a filtrarse. Funciona, me emocioné. La figura se desvaneció, apenas por un momento, pero aún estaba ahí, aún observando. La sombra se retorcía como un animal acorralado, pero su odio se hizo palpable, conformando un vórtice de desesperación que aumentaba su tamaño. Ricardo, volví a gritar, en un impulso, y sentí que la luz menguaba. Él también merece ser recordado. Cada nombre era un pequeño acto de rebelión. La figura comenzó a tambalear. No lo dirán, no lo permitiré, el terror se escuchaba en su voz, su figura oscura se despedazaba como si estuviera siendo consumida por la luz. Nunca olviden, pero yo no dejé que la desolación se apoderara de mí, miré a Jessica y la vi reunirse con la fuerza del recuerdo que comenzaba a llenar la habitación. Vamos. Más rápido, le grité, y ambas comenzamos a pronunciar un torrente de nombres mientras el viento soplaba con fuerza. Están comenzando a desaparecer, comentó Jessica, tomando aire mientras luchaba por mantenerse firme. Vamos por más. Y llegó un momento crucial, cuando la sombra se disolvió temporalmente en un escuálido rayo de luz, un espacio en la oscuridad. Hacia el espejo. Pude sentir que el portal brillaba en el rincón, la esperanza era tangible. Podemos terminar lo que empezamos. Corrí hacia el espejo, pero antes de llegar, sentí que la oscuridad se cernía sobre nosotros. El rostro de la figura oscura se formó en el cristal, retorciéndose en una expresión de desafío. No escaparán de mí. Su voz temblaba, intensamente oscura. No puedes detenernos, grité, sintiendo que un nuevo impulso de energía llenaba mi voz. Jessica se unió a mí, y juntas comenzamos a gritar los nombres nuevamente. En una última resistencia, fuerzas desconocidas se alzaron en el aire, llenando el ambiente con una presión que apenas podía soportar. Por cada niño, cada nombre olvidado, sostenía mi mirada en el espejo, las imágenes de ellos estaban ahí, en ese lugar, esperando ser recordados. Entonces, un viento ligero atrapó la sombra, y en ese instante, con todos los nombres fluyendo en una sinfonía, su esencia empezó a desvanecerse. Clara, ¿tú crees que esto esté funcionando? Atónita, Jessica balanceaba la cabeza, manteniéndose firme. Sí. Nunca olvides, nunca olvidemos. A medida que el poder de cada recuerdo se acumulaba, la figura oscura se disolvió en la luz, dejando un eco palpable de tristeza en su lugar. En ese mismo instante, el espejo brilló con una intensidad deslumbrante. Recuerden, volví a escuchar el susurro de la niña que había estado con nosotras a lo largo de todo. Recuerden todos nuestros nombres. Y en un latido, todas las luces brillaron al mismo tiempo, y de repente, en un instante de profundo silencio, la sombra se desvaneció, y con ella, el eco de los gritos y los lamentos transformándose en risas. Ya no había más rencor, el tiempo parecía detenerse. Pero cuando miré a Jessica, pude ver la mezcla de incertidumbre y paz en sus ojos. Aunque habíamos ganado esa batalla, no sabía si la guerra había terminado. Clara, ¿crees que realmente terminamos?, preguntó mientras nos acercábamos al espejo, que ahora mostraba un reflejo confuso de luz y sombras. No lo sé, respondí, siempre con un hilo de inquietud. Nunca sabremos cómo cesarán las sombras para siempre. Pero hemos recordado. Tal vez eso es suficiente. Afuera, la vida siguió como un lienzo en blanco, lleno de promesas. La sombra había retrocedido, al menos por ahora. Pero yo sabía que lo que habíamos enfrentado no desaparecería. Siempre habría un eco de aquellas almas perdidas. Y aunque el peligro inmediato había terminado, me pregunté qué otras historias permanecían escondidas en las sombras, en el rumor del pasado, nunca se sabrá del todo.